cómo son, pero ya los exámenes modernos son un montón de circulitos así, donde uno solo encierra. Claro, para manchar uno eso, uno tiene que estar seguro de su respuesta. Y a veces en matemáticas es el procedimiento, ¿verdad? Porque mire, hay formas de calificar esos. Ya sabe de qué examen le estoy hablando. Hay formas de calificarlo. Hay una especie como de calco que le ponen encima, en donde tiene abiertos los puntitos, pero no necesariamente el de la respuesta correcta, sino el de las otras respuestas. Es decir, lo que miran es si usted marcó una de las otras, y eso quiere decir que está mala. Ahora, ya que hicieron eso, revisan que las que están buenas todas estén contestadas. ¿Me entiende? ¿Me entendió lo que le dije ahorita? Bueno, entonces yo creo que a nosotros no nos van a evaluar cuántas mentiras dijo solamente. Creo que nos van a evaluar por el grado de responsabilidad que nos dieron, ¿verdad? Nos van a preguntar por aquellos de los cuales nosotros tenemos responsabilidad. Y por ejemplo, a veces cuando pensamos en el matrimonio, pues nosotros rápido, yo ya hice lo que tenía que hacer. Ok, si usted está seguro de eso, amén. Eso es lo importante, que usted esté seguro que hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Porque entonces cuando lo evalúen usted va a salir aprobado. El problema es que, ¿y si no hizo lo que tenía que hacer? Si le faltó algo, en esa parte va a ser reprobado. Por eso son los temas familiares. Tenemos que aprender un poco más acerca de cómo ser familia mientras el Señor viene. Entonces mire esto, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 7 al 8 dice: y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor, mire David, entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. ¿Qué ve usted ahí? ¿Logra ver algo ahí? Bueno, muchas letras va a decir, así es. Mire pues, perdónenme, el culpable de esto fue David. Y David, en lugar de decir ¿qué hice mal?, se enoja porque Dios se enojó. Es más, lo que hace es echar la culpa de la muerte de Usa, se la echa al Señor. Y como que le dice: Señor, y esto te lo voy a recordar siempre, por eso al lugar le voy a poner Pérez Usa. Tremendo David, hermano. David es un gran siervo de Dios, pero tenemos que ver estas cosas. Se enojó con Dios, pero en realidad David debió haber estado enojado con él mismo, porque él lo provocó. ¿Qué había hecho David? Esa historia la hablamos muchas veces porque nos sirve porque nos da muchos ángulos de interpretación. Fíjese que David, él quería llevar el arca del pacto de regreso, ¿verdad?, a los israelitas, pero hasta la casa. Él tenía el deseo de construirle casa al Señor, ¿verdad? Era un hombre tremendo de parte de Dios. Sin embargo, tenía ese complejito que a veces le da a los que son reyes, es decir, a los que tienen cierto grado de autoridad. Quieren hacer las cosas a su manera y piensan que son sabelotodo. Y David dijo: yo la voy a traer, Señor, casi que te voy a hacer un favor, la voy a traer. Y vino y la montó en un carro nuevo con animalitos. ¿Y qué pasó? A Dios no le gustó, porque así no era. La tenían que llevar sobre los levitas, en los hombros de los levitas. Entonces, como a Dios no le gustó, y mire qué sagrado es llevar la presencia de Dios, que Dios dijo: bueno, así es la cosa. Entonces voy a dejar bien claro que a mí no me gusta que ministros o gente que yo dejo con autoridad hagan las cosas que a ellos les parece que está bien. A mí no me gusta eso. Yo quiero que hagan las cosas conforme al diseño y al modelo que yo dejé determinado. Y el Señor viene y mata a Usa, porque cuando se vino el arca del pacto, Usa quiso detenerla. O sea, era un acto de buena voluntad, pero a Dios no se le gana con actos de buena voluntad. Usted quiere ganarse el corazón de Dios, sea obediente.
Haga las cosas como Dios dice, ¿verdad? Entonces viene Usa, pone la mano y dice: va, quisiste detener el error de David, porque yo le iba a dar una cátedra a David ahorita. Va, entonces te voy a usar a ti para enseñarle a David, y lo mató. Entonces David se enoja con Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Antes de trasladar la responsabilidad a alguien más, medita si tú no hiciste algo. ¿Usted escuchaba qué expresión? ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? ¿Lo ha escuchado? Pero yo le quiero preguntar: ¿será que habremos hecho nosotros algo en la vida para merecer la muerte? Sí, hermano. Si no, el sacrificio de Cristo no tendría ninguna validez. Si Él vino por eso, a quitarnos lo que merecíamos, que ya estaba sobre nuestros hombros, que era la muerte. Nosotros teníamos una condena ya escrita. Por eso ese dicho no va. Y se usa mucho, a veces en la familia. Alguien de la familia hace algo. Si usted ha usado esa palabra, yo no se la he oído, ¿ok? Usted puede estar tranquilo que no lo estoy diciendo por usted. Yo, porque esa frase la escucho muy a menudo. ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? Pero la pregunta que yo me haría en lugar de eso es: ¿no habré hecho algo yo? Pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. En esta segunda opción, yo ya estoy dejando la puerta abierta para escudriñarme a mí mismo, y esto va a abrir la puerta a la restauración. Amén. Entonces, esto lo quiero poner como referencia. Y ahora acompáñenme a Jeremías capítulo 31, versículos del 29 al 30. En aquellos días no dirán más: los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrán dentera. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Que lo que se decía en ese tiempo es: este niño, pues pasémoslo a nuestro tiempo. A mí, con respeto a los hermanos, de toda la hermana que sabe de esto muchísimo más que yo, pero yo lo voy a poner así: el papá comió dulces y los chamacos nacieron con los dientes podridos y llenos de caries. No se puede. Y entonces al final dice eso: los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrá dentera. Como quien dice, cada quien va a asumir su responsabilidad. Nada de andar derivando la responsabilidad sobre alguien. Ahora, aquí tengo que decir lo siguiente, porque no lo quiero con esos ojos así como el pastor que está diciendo, porque dice la Biblia que Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Sí, eso yo lo he leído. Pero bajo el ángulo que quiero ver esto, es que definitivamente, aunque hay cosas que se cargan sobre las futuras generaciones, porque así lo dice la Biblia, son tan penetrantes, son contaminaciones en el espíritu, que no solo la genética que llevamos adentro ya físicamente, sino que es intrínseco adentro, valga la redundancia, dentro de los huesos, y va trascendiendo de generación en generación. Eso es lo delicado de algunas cosas que se hacen. Que hay gente que dice: no, pero si solo me equivoqué una vez. No importa si una vez, es que es importante en qué te equivocaste. Recuérdense que hay contaminaciones del cuerpo, contaminaciones del alma y contaminaciones del espíritu. Y se lo dije en ese orden porque las más fuertes son las últimas. Y esas últimas son las que trascienden las generaciones. Como que dicen, no se quedan ahí. Bueno, entonces nosotros definitivamente tenemos que aprender, hermanos, a analizar. Yo no le estoy diciendo que usted es culpable de todo, o sí le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que tenemos que aprender a lidiar con cada problema que se suscite y preguntarlo rápidamente: ¿cuál es mi grado de participación en esto? No ir directamente con la persona. A ver, no, es que tú, no, hombre, primero nosotros. Cuando ya nos hayamos pasado los rayos X a nosotros,
ya tenemos el derecho de ir allá y hablar. Mira, yo ya me examiné y mi problema es este y este, y tal vez la otra persona le va a decir y este. Pero entonces ya usted le da derecho de decir, sí, pero yo acabo de ver este y este en ti. Platiquemos. No se trata solo de ver el problema en los demás. ¿Por qué? Yo vi en esta página que se llama La mente es maravillosa, encontré algo que me gustó. Dice: culpar a los demás y a las circunstancias es una forma fácil de no asumir la propia responsabilidad, una forma de disculparse frente a lo que ocurre. Tremendo, una forma, como quien dice, ¿no sería mejor disculparse? Pero eso es como un mecanismo alterno. En lugar de decir discúlpenme, lo que hago es buscar una excusa y a quién culpar. Y entonces es una forma de disculparme, pero no me estoy disculpando. ¿Sí se entiende, no? Lo que le estoy diciendo. Se lo repito. Yo ya me terminé el agua acá. Solo es un ejemplo, amados hermanos, ¿sí? Solo es un ejemplo que voy a poner. Me va a servir. Yo ya me tomé el agua acá y ustedes se dieron cuenta que yo me la tomé. O sea que yo no puedo decirle a usted no me tomé el agua, pero sí le puedo decir algo. Mire pues, haga cuentas que no voy a hacer esto, solo voy a llenar el vaso a como venía. Que no estoy diciendo que esté mal, solo me va a servir para el ejemplo. Así venía el vaso. No está mal, ¿de acuerdo? Eso no está mal, solo le estoy poniendo de ejemplo. Yo puedo decir, pero me dieron el vaso así. ¿Qué hice? Derivar la responsabilidad. Ya le trasladé la responsabilidad al que sirvió el agua. Pero ¿quién se la tomó? Fui yo. Ahora sí se entiende. Entonces lo que nos está diciendo acá es que es una forma de disculparse, pero no es la correcta. Pero también es la forma más eficaz de perder el control sobre la propia vida. Muchas personas necesitan, mire esto hermano, ya no es una opción. Muchas personas necesitan echarle la culpa a los demás y o a las circunstancias, porque al sentirse víctimas también justifican lo que les ocurre. ¡Qué tremendo esto! A mí me impresiona, porque quiere decir que una persona que su característica es trasladar la responsabilidad a alguien más, es que se hace la víctima o la víctima, ¿verdad? Como dicen ahí los muchachos, ¿verdad? De la señora aquella que así dijo, ¿verdad? Se convirtió en una necesidad. Pero ¿con qué razón? ¿Con qué objetivo? De que todos le justifiquen. Fíjese pues, le voy a poner un ejemplo. Si se acerca, ¿cómo qué ejemplo le pongo pues? Un hombre, no, una mujer, porque me va a servir. Una mujer y le dice, mire esta herida que tengo aquí. Ay, sí, ¿qué le pasó? Mira cómo me duele. Esa me la causó mi esposo. Y usted, ay no, pobrecita, vamos a ver, ya se curó bien. Y empieza a ver, ¿verdad? De repente viene el esposo y usted ya estaba preparado para decirle, abusador, qué maldad. Cuando le mira la manchota de la mano aquí al hombre, se hirió porque tal vez el hombre tenía un barro, ¿verdad? Se le hizo una gran cicatriz aquí. Entonces, ¿qué es lo que le estoy poniendo el ejemplo? Ella se hizo la víctima, pero la que golpeó fue ella. Pero ella ya necesita ser justificada por los demás. No, ya la realidad pasó a un segundo plano. No importa lo que pasó. Aquí lo que interesa es que todos crean que ella es la herida. Pero también puede pasar con el hombre, ¿verdad? Mire usted, ¿y por qué estaba ahorcando a su mujer? Es que verá, qué difícil mi situación usted.
Si usted supiera. Y el otro empieza a llorar, ¿verdad? Ya no me siga contando, qué mujer tan mala, la estaba ahorcando. ¿De acuerdo? Entonces, ese es este tipo de personas. Y tenemos que analizar, solo es como extremos que le estoy contando, pero tenemos que aprender nosotros a buscar primero adentro antes que afuera. ¿En dónde está la responsabilidad? Entonces déjenme analizar con ustedes algunos casos. Todos, bueno, la mayoría, si no es que todos, usted ya los conoce, pero déjeme darme el gusto y pensar como que no se lo sabe, así que le lo voy a explicar como de cero, ¿verdad? Génesis 35:18. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. ¿Quién era ella? Raquel, ¿verdad? Ok, el hijo de Jacob, pero ella era Raquel. Entonces, Raquel tuvo dos hijos. El primero era José y el segundo era Benjamín. Pero nosotros le conocemos por Benjamín, pero antes de llamarse Benjamín, a ella le dio un nombre su mamá, justo antes de morirse. Le puso por nombre Benoni, que es hijo de mi aflicción. ¿Por qué? Porque ella se estaba muriendo prácticamente por lo que va en el vientre. Entonces, ¿qué significa esto? Le pregunto, el pobre chamaquito, ya leí la respuesta, ¿verdad? El chamaquito que venía naciendo, ¿tenía la culpa del sufrimiento de Raquel? No. Pero ¿por qué? ¿Por qué cree usted que, cómo cree usted que justifican el aborto los proabortistas? ¿Cuál es la carta que ellos sacan, las que sacan y dicen, por esto necesitamos legalizar el aborto? Ayúdeme. La violación. Esa es su carta. Claro, lo quieren legalizar no solo para las que fueron violadas, ¿verdad? Pero esa es su carta. Ahora, ¿cuál es la justificación? Es que la mujer, si tiene ese bebé, toda la vida al ver al muchacho o al chamaco, se va a recordar del violador. Esa es la justificación. Hermano, le cuento algo. Obviamente, yo sé que hay casos, porque yo he escuchado de casos, pero no sé los nombres, ni sé quiénes, gracias a Dios, porque hasta ese lugar no me corresponde. Pero hay gente que fue violada y como resultado de la violación vino un bebé. Lo tuvieron al bebé. Y de adultos son las personas más felices con ese bebote que tuvieron. Eso que me recuerda al violador, hermano, eso es también como derivar la responsabilidad sobre el hijo. La responsabilidad que era del violador, ¿verdad? El niño no tiene nada que ver en ese asunto, porque al final un bebé, ese bebé no iba a ser 100% del violador, sino 50% de él y 50% de la mamá que lo tuvo. No estoy hablando de la responsabilidad, sino estoy hablando del bebé en sí. Entonces, ¿cuántos casos habrá en donde hay, voy a poner ejemplo de madres, aunque también hay padres que hacen lo mismo, pero madres que sufrieron en el parto y que el bebé ya está grande, pero le echan la culpa al hijo por el sufrimiento? Tal vez la mamá pasó 20 horas en sala de operación porque no había forma que se viniera el bebé, no se dieron las condiciones. Y a veces dicen, por tu culpa me dieron los dolores y todavía me abrieron por la cesárea, ¿verdad? Pero si no fue culpa del bebé, es que te diste la vuelta. A ver, hermanos, ¿cuántas vueltas dio usted adentro del vientre?
¿Se recuerdan, no? ¿Cuántas veces se enrolló en el cordón? Entonces, ¿cómo vamos a culpar a un bebé del sufrimiento que está teniendo una madre? Sin embargo, aquí vemos a Raquel culpando a su hijo. Por eso le puso Benoni, como quien dice: esta aflicción que yo llevo es tu culpa. Pero ahora trasladémoslo a otro nivel, ya no solo a dolores en el parto. Uno como padre hace sacrificios por los hijos. Tal vez cuando los hijos ya están grandes, los hijos no tienen ni idea, pero hay sacrificios que se hacen. Por ejemplo, hay madres que les toca dejar la universidad porque se encargó antes de tiempo, o así lo planificaron, y pensó que iba a poder seguir yendo a la universidad. Ya no pudo, o tuvieron que dejar algún trabajo. Pero eso le pasa a cualquier persona. Pero hay quienes culpan a sus hijos de haber destrozado su futuro, y eso no está bien. Sobre todo cuando la decisión fue de él o de ella de traer a ese bebé al mundo, o los niños nacen por generación espontánea. Un día ando caminando y de repente ¡pum! ¡Ay, estoy embarazada!, ¿verdad? Y él, ¡ay, qué bonito! ¿Y qué tiramos? ¿Cómo es? Polvo celeste o rosado, ¿qué va a hacer, verdad? Todo es negocio ahora, ¿verdad? Ahora se volvió, es un gran negocio, hermano. En mis tiempos uno todavía decía: voy a esperar a ver qué nace, ¿verdad? Yo no, hermano. Yo, cuando la doctora estaba viendo ahí, que por cierto no le voy a recomendar a esa doctora hoy, ahí le paso los datos. Cuando le estaban haciendo el ultrasonido a Carlita, fue, ¿verdad? A José, estaba haciendo el ultrasonido y se me queda viendo. Como, mire, hermano, yo admiro a las mujeres, a las mamás y a los papás también, que cargan el resultado de su ultrasonido y se lo echan. Mire, tan lindo. Y uno dice: solo mira esas manchas ahí, hermano, una medusa tiene ahí, dice, ¿verdad? Pero ellas, mire su cabecita. Y uno, cabecita, ¿de dónde le mira forma de cabeza? Pepino tal vez, pero bueno, ahí está. Entonces yo solo miraba que le hacían con eso, hermano. Yo solo miraba en la pantalla, no entendía ni qué estaba pasando ahí. Y en ella dice: el tamaño de su cabeza está bien, sus extremidades están bien, no sé qué más le miden, pero llega un momento que dice: ¿quieren saber el sexo del bebé? Y los dos al unísono: sí. O sea, no había duda, ¿verdad? Sí lo queríamos saber. ¿Por qué? Queríamos que, si era varón, que obviamente fue varón, no le regalaran cositas rosadas, por ejemplo. Es cultural también, si lo quiere, porque ya de adulto no usa cosas rosadas, pero bueno, ahí dejémoslo. Los dos, ¿verdad? Y dice: ¿por qué preguntas? Y mire lo que responde ella. Bueno, 50% que es varón. Ay, hermano, yo ya me imaginaba con la mano herida, ¿verdad? Porque me dieron ganas, hermano. Porque, a ver, ¿quién sabe un poquito de estadística? Porque sí me entendió lo que me dijo ella, ¿verdad? ¿Qué me quiso decir? No me dijo nada. Porque 50% hombre, me está diciendo 50% mujer. Pero ella sí sabía, o al menos tenía si no, ¿por qué preguntó? Que si queríamos saber, ¿verdad? Entonces, pero ese es otro asunto, ¿verdad? En realidad, hermanos, nosotros debemos aprender a asumir la responsabilidad cuando tenemos responsabilidad. Tampoco se trata de que usted busque y rebusque y hasta escudriñe para encontrar responsabilidad donde no hay responsabilidad. Como aquel que dice: por favor, perdóname por la cachetada que me diste. No, si eso no tiene que pedir perdón él o ella. Ahí le tienen que pedir perdón a él o a ella por el golpe. Pero hay gente que entiende así.
O perdóname porque yo me dejé, yo no me hubiera metido entre la pared y tu puño. Ay, ¿cómo así? Si eso ya llevaba intención. Entonces, pero sí, a lo que me refiero yo es, por ejemplo, es que hermano, mire, gracias por lo que acaba de decir, porque tiene razón. Ya viéndolo bien, ella me pegó. Ok, entonces ahí yo lo que preguntaría es, sí, no está bien que le haya pegado, pero sucedió algo antes. Pues yo solo le mencioné a su mamá un par de veces, ¿verdad? No se justifica que le haya pegado, pero ya encontró un punto que fue su responsabilidad. Amén. Claro, nada justifica un golpe, ¿de acuerdo? Nada justifica un golpe. Bueno, entonces, sigamos. Juan capítulo 11, versículos 20 y 21. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿A quién estaban responsabilizando ahí? ¡Qué barbaridad, hermano! Ya estaba responsabilizando. Jesús no estaba ahí y ya lo estaban responsabilizando que por él se había muerto Lázaro. Ahora, tengo que hablarle de lo siguiente. ¿Por qué ella actúa así? Porque hay un fenómeno que sucede cuando la gente está en luto, cuando se muere alguien cercano. Y es que lo primero que se da es la negación. La gente no asimila el luto, sino empieza a negar las cosas. Y entonces acá pregunto, ¿de qué moriría Lázaro? ¿Tiene usted alguna idea? ¿Ha pensado en eso? ¿No sabe? De cólera harían algunos, porque solo enojado lo mantenían las hermanas. No sé. Tal vez algún cuñado le dio racumín, porque no sé, tal vez le gustaba María o Marta, ¿verdad? Pero racumín es que usted no sabe qué es esa palabra, ¿verdad? Veneno para ratas, ¿verdad? Tenemos que aprender, amados hermanos, perdone que insista, y digo tenemos, a evaluarnos primero nosotros. Por eso dice la Biblia, en lugar de estar viendo esa astillita en el ojo del otro, mira la gran viga que tienes metida. Y es cierto, una viga no va a tener, eso fue una referencia. Lo que estaba diciendo es, sí, el otro va a tener responsabilidad, pero tal vez tú tienes una mayor responsabilidad y no te has dado cuenta. Mire pues, yo aquí voy a hablar porque gracias a Dios, así como lo voy a contar, no he escuchado ningún caso así aquí, así como lo voy a contar. Si me paso llevando a alguien, solo hágase así como que no yo nada, oye, asimílenlo, ¿verdad? Pero fíjese que yo escuché un caso allá en mi tierra, donde yo nací, donde dejé el ombligo. Ahí escuché un caso en donde él llegó borracho a la casa. Y entonces ella le empezó a reclamar. Entonces él se puso histérico, ¿verdad? Y entonces estaba así, furioso. Y viene ella y se le pone todavía enfrente. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? Pégame. Entonces, hermano, y él como es bien obediente, va, vámonos, ¿verdad? Y después, ¿y por qué le pegaría? Saber, él, loco que llegó. Vuelvo a repetir. O sea, no, yo no estoy justificando. Ya ve, por lo que dijo ahora ya le zumbaron. No, yo no estoy diciendo eso. Pero cuando nosotros analizamos nuestro grado de participación, ahí empieza la restauración. Empezamos a analizar que nos pasamos del límite, quizás. Aquí
pongamos la referencia de Jesús. ¿En dónde estaba Jesús cuando murió Lázaro? ¿O qué estaba haciendo? ¿Andaba paseando? ¿Tomando el sol? No, andaba haciendo su trabajo. Entonces pongamos esa referencia. Si no trabajaras tanto, no hubiera pasado esto. Si no viajaras tanto, no hubiera pasado esto. Si hubieras estado aquí. Es decir, a alguien tratar de no ni siquiera buscar primero qué pasó sin aquel que estuvo ausente, sino que venir y culpar al que estuvo ausente, porque estuvo ausente, porque si no hubiera estado ausente no hubiera pasado. Yo le he contado que Carlita, cuando ellos estaban bien pequeños, fue hace muchos años, ya no sabía, ninguno de nuestros hijos sabía nadar, y fuimos a un chalet, a una casa a la orilla del mar, y la casa tenía piscina, alberca, y estando ahí nosotros ni habíamos visto la alberca, y andábamos con la familia de mi papá. Mi papá tenía otra familia, entonces andábamos con él y la familia de mi hermano. Entonces, en lo que estábamos todos organizando, metiendo las cosas a la refri, porque acabamos de llegar, metiendo que huevos, que jugos, que refrescos, que todo ahí para que quedara acondicionado, ya les habíamos dicho a nuestros hijos: ¿nos podemos meter a la alberca? No. Cuando sentimos, ya andaban, hermano, en calzoneta y se fueron a meter. Pero había un espacio que era para niños. Y resulta que estando ahí, estábamos platicando, cuando de repente yo volteo así y solo miro una manita así, solo la punta de la mano mía así. Imagínense que yo me hubiera puesto a pensar y me hubiera puesto en ese momento: mira, solo un ejemplo, ¿por qué no la cuidaste? Se está ahogando. Se ahoga. A veces por estar echando la culpa a los demás pasan cosas peores que si asumimos nuestra responsabilidad. Porque ¿de quién fue responsabilidad? De todos. Yo como padre, ella como madre, tuvieron que estar pendientes. Ellos no se tenían que haber metido, pero se metieron y no nos dimos cuenta. A veces le pasa algo a un hijo y rápido los papás a culparse entre ellos. Yo le aseguro que si usted me hubiera tenido de hijo y usted hubiera tenido esa actitud que le acabo de decir, tal vez ni juntos estarían, porque a cada rato hubieran estado peleando, hermano. Porque yo a cada rato resultaba raspado. Lo que no resulté en mi vida fue quebrado, nunca supe, pero me dio unos golpes que merecían más de una quebradura. Entonces, amado hermano, necesitamos dejar de responsabilizar a los demás. Puede ser que tengan responsabilidad, pero primero nosotros. Hagamos un análisis, como cuando usted hace un inventario. Vamos a ver, voy a ir a Chedraui, voy a ir al mercado. ¿Qué me hace falta? Mire, yo le voy a decir una cosa. Si usted va a comprar, y le hablo a las amas de casa, también a nosotros los hombres peor nos va, pero a las amas de casa, si usted no hace un listado cuando sale, le van a pasar dos cosas: o va a regresar con cosas que no necesitaba urgentemente, o regresa sin lo que realmente necesitaba. ¿Por qué? Porque no hizo su lista. Es importante, a menos que tenga una memoria de aquellas que fotográfica, ¿verdad? Esa es otra cosa. Vemos este otro. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 33. Entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo, le arrojó la lanza para matarlo. Así Jonatán supo que su padre había decidido matar a David. Resulta que David y Jonatán se hablaron y acordaron que David ya no se iba a sentar otra vez a la mesa con Saúl, porque ya se había dado cuenta que su papá lo quería matar. Entonces Jonatán le dijo: vamos a hacer una cosa, mañana no llegues,
sino que te vas a quedar escondido en cierto punto. Y entonces yo me voy a sentar a la mesa. Depende cómo reaccione mi papá, yo voy a salir y tú vas a entender si pasa esto o pasa esto. Tú vas a entender si mi papá te quiere matar y hiciste bien y no llegar, o si puedes regresar y estás a salvo. Resulta que cuando estaban a la mesa, Saúl y Jonatán, y habían más ahí, pero aquí se menciona que todos estaban. Entonces viene Saúl y le pregunta a Jonatán, porque Jonatán era muy buen amigo de David, y le pregunta: ¿en dónde está David? Y entonces viene Jonatán y le dice: es que me pidió permiso y yo le dije que estaba bien, que se fuera. Y entonces Saúl, hermano, como Saúl le llevaba ganas a David, agarró su lanza, pero no para matar a David, se la lanzó a Jonatán para matarlo. Pues antes lo iba a matar, porque Jonatán era diestro también, se hizo medio loco, se hizo los quites y no lo mató. Porque dice que Jonatán ahí se dio cuenta que Saúl quería matar a David, porque si lo quiso matar a él, entonces a David no digamos. Entonces, ¿qué hizo Saúl? En lugar de ver su temperamento, que él era todo agresivo, en lugar de entender que él se había equivocado y que Dios le había quitado el reino, en lugar de eso, viene y le agarra odio a David, ¿verdad? Que no tenía nada. Es más, David solo beneficio le había traído a Saúl. Le voy a decir algo, voy a abrir un paréntesis ahorita, ahí me recuerda a dónde me quedé. ¿Quiénes fueron las que empezaron el problema entre Saúl y David? ¿Se recuerda? ¿Qué personajes fueron los que hicieron que se hiciera una brecha entre ellos dos? Las de la alabanza. Tremendo. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¿Qué estaban diciendo? Ay Dios, Saúlito es chiquito, pero David. Entonces Saúl, que tenía un complejo de inferioridad, dijo: no voy a dejar que este chamaco me quite el puesto, primero lo voy a matar. Por eso hay que tener cuidado. Cuando usted mire que Dios está usando a alguien, no, tenga cuidado con lo que le va a decir. Tenga mucho cuidado, porque usted no sabe si el corazón de esa persona está bien ministradito para recibirle lo que le va a recibir, lo que le va a decir. Imagínense que aquí hay dos hermanos con flauta transversal, los dos tocan flauta transversal, y usted se le acerca a uno, pero el otro está oyendo. Mira, hoy sí se oyó bonita la alabanza, porque yo creo que el otro micrófono no servía, porque cuando ponen aquel sí no se oye bien, pero hoy que estabas tú, eso sonó, pero como que ángeles estaban tocando la flauta. Este primero se puede hinchar, ¿verdad? Y lo único que hace es esto, ¿verdad? Y el otro, que no tiene su corazón bien ministrado, lo que va a hacer es va a entrar en una competencia contra el flautista de Hamelot, ¿cómo era? Y en lugar de pensar que si hay dos flautistas, van a poder recibir ahí abajo también y estar ahí los dos tranquilos. Bueno, cierro paréntesis, continúo. Ahora, pregunto: si los quehaceres del reino eran el trabajo de Saúl, y David trabajaba para Saúl, ¿no podríamos también decir de esto que Saúl llevó los problemas del trabajo, los llevó a la casa y responsabilizó a su hijo de un problema que él tenía en el trabajo? En lugar de decir: miren, permítanme, me voy a bañar, me voy a poner bien tranquilo porque me acabo de pelear con mi compañero ahí de escritorio en el trabajo, mejor, de veras, no ando bien, ¿verdad? Entrar y tranquilizarse, en lugar de que sale la esposa, cuando él llega de trabajar, sale la esposa: mi hijo, trajiste tortillas. ¡Ala! Todavía no has podido hacer ni eso. En lugar de decir: se me olvidó, ¿verdad? Sino que ya
la agarra contra ella. ¿Y el caso es ella el problema? Pues si un olvido lo puede tener cualquiera. Entonces, afuera siempre van a haber problemas, hermano. Siempre. El secreto está en lo que es de afuera, se queda afuera. Y lo que es de adentro, se queda adentro. No llevar las dos. Ahí andan los hombres y las mujeres y todos, ¿verdad? Contando en el trabajo cosas de la casa y en la casa cosas del trabajo. Y ahora resulta que la esposa odia al compañero del trabajo porque él le contó algo que le hizo. Y de repente aquellos dos ya son amigos otra vez. Pero la mujer no puede ver al otro. ¿Y por qué te vas a juntar con él? Porque somos amigos. Amigos, es traicionero, es porque se quedó con algo que él hizo hace 10 años. Entonces, amados hermanos, sea donde sea que has tenido un problema, no lo lleves a tu casa y no hagas que los de tu casa paguen por algo que te hicieron en otro lado. Aún fíjate que te voy a decir lo que sucede regularmente en iglesias grandes, pero también sea en iglesias pequeñas. A veces nos hacen injusticias. Lo peor que podemos hacer es llevar esa injusticia a la casa. Era lo que me hizo el pastor. Vas a contaminar a la persona en la casa. Y tal vez fue una mala interpretación, o tal vez fue cierto, pues, pero vas a contaminar. Hay que tener cuidado. Tratemos de asumir la responsabilidad que nos corresponde en todo lo que nos toque hacer. Acompáñame a este otro. Génesis capítulo 21, versículos del 9 al 10. Por favor, ponga atención a cada palabra y al orden de ellas. Y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Y dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. El orden de los factores sí altera el producto. Entonces le pregunto, ¿quién había hecho lo malo en esta historia? A ver, ¿quién? ¿Quién? No, lea el texto. No, Isaac no. Lea la historia. ¿Cómo? Sara. No, pero en este punto, ¿quién fue el que hizo algo malo? Ismael. Y en el orden de los factores, ¿realmente a quién echaron? A Agar. Entonces Agar pagó los platos rotos por lo que su hijo hizo. ¿Sabe qué es eso? Es como reclamar al cónyuge por el comportamiento de un hijo y decir: eso lo heredó de ti. Tan especialistas en genética, en herencia genética somos, que ya sabemos qué heredó de uno y qué heredó de otro. Yo conocí una familia que le salió uno de sus hijos le salió inteligentísimo. Y entre ellos debatían, ¿verdad? Se decían entre ellos: no, es que la inteligencia la heredó de mi familia. ¿A la que le estaba diciendo la otra familia? Que eran ignorantes. Es lo que le estaba diciendo, era un insulto dicho de otra forma. Entonces, pero a veces se da, hermano, esa acusación hacia el padre por un defecto del hijo, por algo que hizo el hijo. Y aunque haya sido el mismo error, por ejemplo, ahora hablemos de las hermanas, de las mujeres. La niña cometió un error que la mamá ya había cometido. Y viene él, el esposo, y viene y ya dirige su mirada hacia ella. Y dice: por tu culpa
Pero si el muchacho actuó de su propia voluntad, lo que hay que revisar ahí es el grado de responsabilidad que tenemos. Que el Señor nos ayude, hermano. De veras, mire, si entendemos esto, vamos a tener una gran victoria en nuestra casa. Gran victoria. ¿Por qué? Porque nos vamos a pasar del bando de los acusadores al bando de los reconocedores de responsabilidad. Y vamos a decir, bueno, aunque todo parezca que no fue mi culpa, de todas maneras, Señor, muéstrame qué hice yo, Señor. ¿Sabe por qué? Porque aunque la otra persona haya sido la mayormente responsable, le va a dar una puerta abierta para poder llegar y decirle vamos a ver, ¿a quién le digo? Aquí está, a su esposa. Y va a llegar, mira mi amor, fíjate que estaba revisando esto que nos pasó y ya me di cuenta qué error cometí yo. Necesitamos arreglar esto. Con eso no le está diciendo solo yo cometí el error, pero ya está, el otro va a decir, él ya se analizó. Entonces me toca a mí. Tarde o temprano, los dos van a terminar haciendo un análisis personal primero, antes de señalar. Fíjese pues, ¿sabe por qué hasta físicamente es una desventaja señalar? ¿Con qué dedo señala usted? Como yo voy a ser el señalado, señáleme, por favor, señáleme. ¿Con cuántos dedos me está señalando? Con uno. ¿Y con cuántos está señalando usted? Con 3. No, el otro está señalando arriba. O sea que si me señala a mí, está señalando. Ese no es el rema. Hermano, cuando uno ve a una persona, y eso lo va a ver usted cuando usted ya ministre personas, cuando usted escucha a una persona que siempre es culparse al otro o a la otra, uno ya empieza a sospechar que a esta persona tal vez sí tiene razón, pero le hace falta reconocer un poco de responsabilidad. Amén. Ay, hermano, que el Señor nos ayude, ¿verdad? El último, tengo más, pero ya lo miro así como que tiene sueño, ¿verdad? Yo sé que algunos trabajan mañana, pero mañana hay feriado, dicen. No es cierto, no hay feriado. Mire pues, Génesis 37, versículos 3 y 4. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. A ver, ¿quién es el acusador? ¿Quién es el acusado? ¿Y quién es el culpable? ¿Quién es el acusador? Los hermanos. ¿El acusado? José. ¿El culpable? No siempre, pero sí. Él es uno de los culpables. Pero aquí quiero decirle otra cosa. A veces en la casa se acusan entre hermanos por la cercanía que uno tiene hacia el padre. Y entonces viene y es más fácil atentar contra la cercanía que aquel tiene con su papá o con su mamá, en lugar de pensar por qué yo soy tan lejano. Fíjese que a mí me pasó algo con mi papá. Recuerdo yo que mis conversaciones con mi papá, cuando nos llamábamos, siempre los dos sabíamos que estábamos bien, ¿verdad? Porque cuando yo estaba, algo me había pasado, yo lo llamaba, hermano, porque los papás siempre están ahí, ¿verdad? Para uno. Pero me recuerdo que nuestras conversaciones era: hola papá, ¿cómo está? Bien, hijo, ¿y tú? Bien. Se acabó la conversación, hermano. Ya no había nada más que decir. Y los dos nos quedamos así, dándole dinero a la empresa de telefonía. Yo oía el viento del otro lado, hermano, cuando azotaba la lámina. Y él también oía aquí el tráfico pasando aquí por mis espaldas.
No teníamos conversación. Bueno, papá, ya lo llamé para hablar. Vaya, hijo, está bien, ya sé que estás bien, adiós. Esa era la conversación. Pero una vez tuvo accidente cerebrovascular, es decir, ese derrame que le dio. Hermano, ahí me tocó estar cerca con él. Y hermano, nos echábamos unas charlas. Ahí pasábamos horas platicando. Siempre había conversación. Pero cuando no era así, yo en algún momento decía, es que yo porque no soy el favorito. Es que uno de hijo así es, verdad. Siempre uno quiere culpar al que es el favorito y sin darse cuenta que uno pudo haber tenido cercanía, pero no la tuvo por algún problema. En lugar de arreglar eso, los hermanos arremeten contra José como que él tuviera la culpa. Y realmente aquí Jacob, a ver, yo quiero que usted me ayude con especular un poco. ¿Por qué amaba Jacob a José más que a sus hermanos? Exacto, todos coincidieron, porque no los oía todos, ¿verdad? Porque era hijo de la que amaba. Entonces, ¿qué culpa tenía José? Ninguna. Pero Jacob, hermano, yo creo que se hubiera guardado esa preferencia. No, pero el niño que lloró y la mamá que lo pellizca, ¿verdad? Y viene y le manda a hacer un su suétercito de colores, como quien dice, todos que miren tele blanco y negro, pero a ti una plasma de 49 pulgadas te va a comprar, ¿verdad? Y ahí le echó color. Y así es como los hermanos empezaron a, en lugar de verse a ellos mismos y de ir con el papá, mira papá, a nosotros nos has comprado ropa hace 10 años y a este compraste una de colores que cuesta lo de 10, lo que bien pudiste haber comprado para todos, ¿verdad? Pero responsabilizaron al hijo. Eso solo le pasó a Jacob. En sus casas eso jamás va a pasar, pero solo se lo leo por si le sirve algún día. Pero a veces se dan conflictos entre hermanos por la relación con los padres. Viene uno y dice, mira, es que tú eres el favorito de mi mamá. Sí, pero tú eres el de mi papá. Y si son 3 o 4, los otros 2 se quedan. Y nosotros, como que ya tenía aquel su favorito y aquel su favorito, y nosotros no le quedamos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, hermano. De verdad quisiera seguirle platicando, pero ya llegamos al tiempo. Entonces, mire, a ver, quiero ver si me di a entender en el tema. ¿Cuál es la esencia del tema? Ayúdeme. Asumir nuestra responsabilidad. Eso significa una evaluación. Vaya primero, va a ver, hasta va a encontrar la paz interior. Ni Kung Fu Panda la encontró tan fácil y usted se la va a encontrar. Te va a decir, ¡ala, qué bien me siento! Van a seguir lloviendo los sartenes, pero usted, ¡ay, me siento en paz! ¿Verdad? Así es Dios. Cuando tú conoces tu gran responsabilidad, ya no maximizas el problema, sino que empiezas a trabajar en tu parte. Cuando sientas, Dios se va a encargar del otro, le va a decir al otro, hey, ya viste a tu cónyuge, está haciendo lo que debería estar haciendo tú, y lo va o la va a poner a hacer lo que tú ya estás haciendo. Amén. Entonces recuérdate, el reconocimiento de mi responsabilidad abre la puerta para la restauración familiar. ¿Quieres tu familia restaurada? Empieza tú a buscar no culpables, sino tu grado de responsabilidad y a empezar a arreglarlo. Amén. Bueno, ponte de pie, por favor. Solo a manera de administración. En primer libro de Samuel 16:11, Samuel, el Dios le dice a Samuel, ve a la casa el papá de David, Isaí, y que reúna a sus hijos, yo ahí voy a ungir al rey de Israel. E Isaí se preparó y viene Samuel y encuentra a todos los hermanos de David y empieza uno por uno, tú eres el rey, y Dios le dice, no es ese, tú eres el rey, no es ese, con todos. Ya al punto que viene Dios y dice, hay otro hijo. Y Samuel no lo entendía porque dice, no, pero si aquí están todos.
Se suponía que yo iba a venir y él iba a tener a todos sus hijos aquí, pero David no estaba. ¿Pero por qué no estaba David? Porque por lo que yo puedo ver en la palabra, Isaí culpaba a David por los errores de la mamá. Porque la Biblia dice, David dice: en pecado me concibió mi madre y en iniquidad fui dado a luz. Es decir, probablemente, hermano, la mamá de David le fue infiel a Isaí. Y entonces venía, Isaí no se le olvidaba, pero derivaba la responsabilidad sobre David, al punto que lo hizo a un lado. Los demás sí podían ser reyes, los demás sí podían ir al ejército, pero tú quédate aquí con las ovejas, no puedes aspirar a nada más. Revisemos nuestro campamento, nos van a pedir cuentas. Cuando te llamen a cuentas, tú no vas a necesitar hablar. El Señor va a salir en tu defensa y va a decir: desde que escuchó ese tema, hizo esto, y el Señor va a decir: adelante. Vas a ver, te va a premiar el Señor, te va a recompensar. ¿Estás listo para empezar esa nueva faceta? Algunos ya empezaron, pero yo quiero, hermanos, ser así, constantemente, sin que me lo pidan, sino yo mismo a evaluarme antes de alegar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra, Señor. Por momentos esta palabra se sintió como una espada que cortaba, pero al mismo tiempo, Señor, al llegar al objetivo, al punto que necesitaba llegar, descendió sobre mi vida una certeza de lo que tenía que hacer. Danos la capacidad, Señor, de construir nuestra casa echando cimientos, es decir, de escuchar tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, Señor, yo llamo a la reconciliación, yo llamo a la restauración como consecuencia de que hoy hemos entendido que primero el juicio empieza por casa. El juicio empieza por mí. Señor, no se trata que nos sintamos siempre culpables, se trata que podamos analizarnos a nosotros primeramente. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que en esta casa se levanten matrimonios, familias restauradas, que puedan restaurar a otras, que puedan edificar, que puedan ser un testimonio vivo caminando, que es la señal de que tú has hecho milagros en medio nuestro. Señor, que aquellos hermanos que se han encontrado con una pared frente a ellos y han creído que ya no hay solución, que no hay marcha hacia adelante, sino solo para atrás, yo te ruego, Señor, que abras una puerta de oportunidad delante de sus ojos, que puedan ver como Agar cuando pensó que ya no había nada que hacer, pues su provisión se había acabado, que puedan ver, Señor, la fuente que siempre ha estado delante de ellos. En el nombre de Jesús, aquellas molestias que han habido de hijos hacia padres, hijos que han culpado a sus padres por mucho tiempo, trae hoy la revelación para que ellos puedan ver más allá de lo que pueden ver con sus ojos, y que puedan ponerse en los pies, en los zapatos de sus padres. Yo bendigo, Señor, cada esfuerzo, cada sacrificio que los padres han hecho por sus hijos, pero también bendigo a aquellos cónyuges que les ha tocado la peor parte, les ha tocado soportar, les ha tocado resistir. Yo te pido, Señor, que les recompenses con nuevas fuerzas y que les dé la capacidad, Señor, de ver delante de sus ojos la promesa tuya cumplida sobre sus cónyuges y sobre sus hijos. En el nombre de Jesús, por favor, Señor,
haz la obra completa en nuestra vida. Me doy en sacrificio.